Muy buenas, gente, soy Croya y volvemos un día más con The Technomancer. Estamos a punto de que termine de repararse el coche, a ver si es verdad, de una vez. Pero antes tenemos que hacer varias cositas. Vamos a ponernos en el mapita. Tenemos que hacer varias... Unas es aquí arriba. A ver... ahí. No, ahí. Que es interrogar al predicador. Luego otra es aquí, que es obtener información de los mercaderes, que creo que sé quién es. Y luego tenemos que ir aquí, son sacarle a un mutante datos sobre la fuga del campamento 19. Vale. Y aquí obtener información de los mercaderes. Vale, pues vamos a hacer todo esto mientras agarra el coche y luego iremos a hablar con Dandolo para lo de la misión esta que nos dio. Y creo que ya podremos coger el coche. Menos, de todas formas el tiempo ya casi está pasando. Vale, ¿por dónde empiezo? Vamos allá, aquí arriba primero al predicador, ya que estamos aquí. Espera, voy a ver si puedo cambiar el grupo, porque me apetece tener a este señorito. Ah, no, a Amelia todavía nada, no puedes añadir a este compañero al grupo. No, a Amelia no, pero a esta Anisha me la puedo quitar. Y me voy a poner a Pobos, que me gustaba, me caía bien. Vale, terminado. Vale, voy a ver si tengo algo para este hombre, pobrecito. Aquí. Me voy a las armaduras, lo pongo a él. A Pobos, loco, aquí. Y vamos a ver, en cascos... Hostia, tengo casco de soldado. Pues para ti. Te queda divino. Divino de la muerte. Y aquí tengo esta, que se la vamos a poner también. Y lo demás creo que más o menos es lo mismo. O sea, tengo esto, que es lo mismo. Y tengo esto, pantalones de soldado. Venga, perfecto. Ahí, un poquito más. Todo esto la verdad que lo tendría que ir mejorando, pero no lo tengo mejorado. Lo tendría que mejorar. Vale, pues ya está. Así va más chulo y es más guapo. Vale, vamos a ver al predicador. Cuidado con la barandilla, que te la comes. Si es que hay que mirar por dónde vas. Predicador. Señor predicador, tenemos cosas que hablar tú y yo. Repent. We won't have access to the blue paradise so long as we are not all absolved of our sins. You came here No me to wash your cuentes tu vida, soul. venga. I had something else in mind. Preguntar por la presencia del ASC. I came here to ask for some information regarding your parishioners. Did you notice any strange behavior among some of them? My parishioner's life is none of your business. You're not one of them, and yet you take the liberty of judging them based on your corrupt beliefs. You are not a believer. You are just one of those pragmatic cynicals, a bad seed. A ver, vamos a usar carisma. ¿Qué paso lo tenemos? Listen, preacher, we might have significant differences, but I'm sure that you only want the best of your flock. And I heard that a man from Abundance has tampered with some of them in order to conquer this city. I guess that he spoke badly about me because he knows that I'm against this invasion. I've seen too many people suffer from the war. And in addition to that, Abundance does not tolerate public temples, which would put an end to your lectures. An invasion? Really? By the shadows! That old son's henchman hadn't told me that. And my temple? You're saying that they're forbidden there? How awful! I must stop that evil being! Send him back to roast under the nefarious beams of his master! I'm surprised his servants weren't mutants, but maybe they were in disguise. More pressing, however, is that these servants have convinced some of my followers and now have come here to tempt me. Do not worry. The shadow has opened my eyes to save my soul. ¿La sombra o yo? But has it done cago la so for my hostia. followers? The mutation is preparing to make its way towards them. A pity. Can never be too careful with religious types, so I'll have to keep an eye on these folks. They can spread ideas like wildfire. Vale, ya hemos interrogado al predicador. Nos ha cortado una salta de tonterías, pero bueno, nos ha dado la misión como positiva, por lo que ya está.
Sí, le han dicho que la estaban tentando y todo. Vale, tenemos que buscar en el mercader. ¿Dónde es esto? Por allí. Vale, pues voy para allá. Pedí información al mercader y lo vamos a hacer. Vale, a ver. ¿Dónde estás? Sí, ya sé qué mercader eres. Si es que eres el mercader cansino. Ay. Welcome, welcome. What's your pleasure? What are you looking for? Información. Preguntar por la ASC. Hey, did you by any chance see a caravan come back from Ophir lately? Would have had some members who might have looked different than they did when they left. Yeah, I know what you're talking about. And they're no regular merchants, that's for sure. They've been trying to blend in, imitate our accents, clothes, and all that. But not that well. They try damn hard, though. What happened to the real merchants? No, forget it. I don't even want to know. Scares the hell out of me. Rather not know. Fair enough. Thanks. Vale. Hecho. Y tenemos que ir a hablar con más mercaderes. Tú, déjame pasar, señora. O señor, o lo que seas tú. Vamos a irnos por aquí. Y vamos a ir al principio. Vamos a hablar con el mutante. Así completamos la parte de la misión que nos han dado en el otro lado. A ver, ¿para dónde? Para allá. Y vamos a hablar con el otro mercader que hay por allí para pedir información también. Ya tenemos el coche reparado, por lo que ahora ya podemos hablar con la chica, con Amelia, y decirle, venga, vámonos. Pero vamos a esperar un poquillo, porque quiero hacer estas cosas primero. Vale, aquí hablamos con el mutante. Hola, señor mutante. Hey there. What do you want, human? Pedí información sobre la fuga del campo de prisioneros. I heard some mutants escaped from a prisoner camp. You hear anything about that? Hasn't everyone? Not in Ophir, where the news never went public, no. It was only a rumor there. What do you know? I know if Ophir's men hear of it, it will cause trouble for us. For those among us who are still slaves there. It could also give your brothers back there some hope again. And to show them that we are able to rebel and escape? Yes, hope. So I will tell you, for my people, life in camp was hard, to say it lightly. Hard labor during the days, brutality during the nights. The prisoners would take out their frustration of being locked up out on them. The guards and prisoners alike battered them with their frustrations. Then, one day, one of ours struck a guard who was trying to stop him from going to the aid of a brother. After he fled, the guards then stated that if he did not come out, they would execute 10 random mutants. That was the moment the rebellion began. A prisoner from Aurora helped my brothers. With tools, they incited riot. Blood flowed. Many died. Some escaped. But at the start, few thought to flee. At the beginning, they wanted only better lives where they were. It became obvious, though, the repression that would come would be worse than ever. That the only chance for life was somewhere else. Scum, the mutant who struck the guard, led them to freedom. They escaped without even being chased. The story came directly from Scum. A great speaker. A great hero. Thanks for the information. Vaya, esto ya me ha contado el jodido. Vale, ya tenemos esto. Necesitamos las otras dos. Por lo que tenemos que hablar con la capitana y con Dandolo. Pero vamos a hablar primero con esta de aquí. Y a la capitana ya iremos a verla. La verdad es que no me apetece otra vez ir a huir. La verdad. Tú, señora, cuéntame cosas. Señora, ahí. The most exotic goods on the planet, all here in one stall. No me cuentes tu vida. Información. I'm looking for information about a caravan that recently came back from Ophir. Ah, yes. Yes. The merchants who aren't, you mean? Yes, I knew the caravan's chief. And, yeah, the one who came back kinda looks like him, but sure as hell doesn't act like him. This might sound crazy, but seems to me all those merchants were replaced with... I don't know, but they're not from here. And instead of selling their goods, they're busy asking around about the guards and stock and that sort of thing.
Can you point him out to me? I could, but I won't. I don't want any involvement. I don't want to be replaced. I'll just tell ya, they've been regular clients since they came back. Fair enough. I'll just keep an eye on your clients for a while. Thank you. So we know the spies are embedded in certain groups, but to find out who the spies are among them, we're gonna need to keep a constant eye on all of them. Can't do it on my own, though. Gonna need all my brothers and sisters to take turns, so we can stay discreet. Pedir ayuda a los Tecnomantes huidos. Perfecto. Porque tenemos que ir por ahí, así que me viene genial. Vale, antes de hacer lo del vehículo y eso, vamos a ir a hablar con Dandolo y los Tecnomantes, ya que tenemos que estar por ahí cerca. Vale, subimos por la escalera, o sea, más rápido. Y después ya... es que temo, mejor dicho, que si hablo con Amelia y se repara el vehículo, me iré directamente para lo del domo. Y tampoco quiero eso, quiero entregar todo esto antes. Pues, bueno, pues ya me he acercado. Take a look. Good as new. Like she's right off the factory floor. Okay, great. So we can get anywhere we need to go? To the horizon and back if you need to. Vale, bueno. Pensaba que me iba a hacer ir, pero bueno, me ha dado experiencia y ahora podemos ir al domo. Vale, pero yo me voy por aquí primero, porque tengo otras cosas que hacer. Perfecto, sube la escalerita. Hablaremos con los nuestros. ¿Dónde está? Tenemos que hablar... Vale, tengo que hablar con este tío de aquí. Vale. Greetings, Zachariah. Pide ayuda para desenmascarar al ASC. I'm gonna need everyone's help. ASC's infiltrated Noctis, and as you already know, that's not a good thing. We just got away from them. Why can't they just leave us alone? What? What do you want us to do about it? Most of us are terrified of them. They're immune to our powers. Carisma, trata de convencer. Ordenar la misión. No, vamos, ya que tengo el carisma subido. I understand your frustration and your fear. I wasn't there, and don't even want to imagine what they put you through. But we don't back down from fear. We're military. We fight. And I will be damned if we will back down from a few fucking ASC spies with lightning rods. I hope you can see our secret's at risk. But I agree, the best defense is a strong first attack. If we hide and wait for them, we put our secret even more at risk. So what do you propose we do? From what I can tell, the spies have weaseled their way into 3 groups. But we can't move until we know which members are from the ASC. Moles, disguise themselves as mercenaries, religious zealots, and even merchants. Then I'll dispatch some eyes to keep tabs on those groups. Thank you. Perfecto. Espera que los Tecnomantes localicen a los sitios infiltrados. Vale. Vamos ahora con Dandolo. Oh, come on. Yeah, fine. Technomancers are more like locusts than a mole queen. I guess the comparison isn't fair. Joder, macho, me estás comparando con un saltamontes. Serás cabrón. Ay, vale. Vamos con Dandolo. Le tenemos que decir lo de la misión que hemos completado y preguntar sobre la misión que nos han dado en OPIR. A ver. La emboscada de los saqueadores. You were right. The traitor was dirty. I barely started asking before he unwound. You're an intimidating force, Mr. Mancer. Then what? Mentir, decir que el mercader está muerto. No, le vamos a decir la verdad. I told him to get out of Noctis. And now what? He runs to his master and divulges everything he knows about our defenses, our city. Your pity might well cost us more than just one man's life now. But who am I to judge you not killing a man? We've seen too much blood already in these times. Forgotten life is sacred. Maybe he won't survive the trip. It's a long trip to Ophir on foot. Beneath the sun, among the creatures, brutal. So we'll cross our fingers and hope it does him in. Thank you for your efforts. Even if I wished they'd taken a different turn. Ah, tú querías que la matase, ¿no? Tras cabrón. Vale, me ha dado un poco de suero, experiencia y le vamos a pedir la información ahora.
Not much news in Ophir about Aurora defeating Abundance. You heard anything? Word is that Green Hope's defeat brought an end to the fighting. Aurora apparently took control of the hydroponic center using militia alongside Technomancers to support their army. And at first, Wisdom showed himself a worthy military strategist, using the militia in battle. Such people, properly motivated, can be surprisingly effective. You'd have to bear witness to the poorer classes of Aurora to fully grasp how badly they were mistreated, to fully grasp how much the mere promise of a place in the council would motivate them to fight, to fully grasp how it helped to deliver quite a blow to Abundance. And while Aurora adopted new strategies, Abundance remained predictable. They had almost no Technomancers, since it's becoming harder to find them in Ophir with each passing day. An interesting development, yes? And one that wiped out their army. Yeah, thanks for the info. Vale, pues ya tenemos esto. Solo nos faltaría hablar con la teniente. Que como tendremos que ir allí para entregarla, pues ya de paso hablamos con ella. Pero, ¿qué tenemos por aquí ahora? Espera, vamos a mirar misiones. Tenemos la de ir al domo y bajo... Esperar a que los Tecnomantes localicen. Vale, aquí tenemos que esperar. Y ya está. Aquí esto, no sé dónde tengo que ir. Y aquí me falta hablar con la teniente. Bueno, la teniente no, es la capitana. La zoología no sé dónde es. El campeón de la arena ya me lo darán. Y bueno, vamos a coger el coche. La verdad es que tengo ganas de ir al domo ya de una vez. Ahora que ya que está reparado, vamos a irnos para allá y luego ya completamos lo demás. Si me dejan, que espero que sí. Vale, para irme, ¿qué tengo que hablar? ¿Con Amalia o me tengo que ir a lo de salir y ya está? Es lo que no sé. Voy a hablar con ella, a ver. Zach, I need to talk to you without the others around. Something personal. Aceptar y dejar a los demás que los demás se vayan, vale. No problem. It's regarding what you found in Ophir, you know? In Scott's lab, my father's mail. I've thought about it, and I figured that we should try to find the kid. Scott's son. Don't you think Scott tried everything to find his son? Besides, he risks reliving something he may not want to experience again. That boy is connected to my father's disappearance, right? That's what that woman said. And look, the mutants have an almost normal life here. Scott didn't know that the city existed before. We could set up something new. What do you think? If we find out what happened to his son, we could not just bring him back here, but also find out what my dad went to do for Scott. I'm almost convinced that he was trying to bring him back his son. Si acepto, lo más seguro que quiera venirse conmigo. Ahora no, luego. I have other urgent matters to take care of, but I'll keep in mind what you asked me. We'll take care of it later, okay? Yeah, it's old for sure, and a few more days won't hurt anything. Don't forget, okay? No me olvidaré. Vale, ayudaría... Vale. Vamos a formar el grupo otra vez. Quiero a Pobos y a Andrew. Vale. Pues se ve que tenemos que ir aquí, ya está. Y podremos ir al domo. ¿Y por qué no podíamos ir en los barquitos estos? Me pregunto. A ver. Aquí, ¿no? El domo perdido. Domo perdido. ¿Y dónde se hace entonces lo del sapo este? No me sale ni en el mapa, loco. Bueno, vamos al domo. Viajar al domo perdido. Ojo, no podrás volver de este destino hasta haber completado tu misión. Vale. Lo acepto. How this dome will match up to the one in Ophir. The one in Ophir? That was your Technomancer hideout, right? I was always curious, but I wasn't allowed near it. Due to confidential shit. Yes, it used to be some sort of museum. It's a fascinating place. Looks more like a pile of rocks to me. Let's hope this other one is in better shape. Otherwise, that doohickey thingamajig you're looking for will be really hard to find.
If the dome is really off the grid, then it could still be in good condition. But we should be ready for anything. The scavengers could have beat us to the punch and scrapped and sold it. How big is it? Should we be able to spot it from afar? I wouldn't bet on it. If I understood correctly, there'll be some small housing domes. But what we're interested in is the archives of these ancient inhabitants. Heritage. What a funny little... The offspring of those who built the dome probably reside in our cities. Or perhaps even one of us is a great... And yet here we are, chasing after old ruins so we can rummage for answers on our ancestors. How remarkably absurd, isn't it? We have the turmoil to thank for that. I find humans' curiosity towards the domes curious. Why do you pursue them and other artifacts with such zealotry? I don't want to be mean, Phobos, but as a mutant, you've become something else. Isn't it hard to keep revering something that brings back memories of those who used and exploited you? Yes, but no matter what happens, Earth is a forbidden fruit, and for that, we choose to forge ahead and not dawdle in the past. I can't wait to see it. I've never seen an intact colonial dome. There are only a few ruins in the canyon leading to Noctis, and they are in such a terrible state. Most are so badly destroyed that you'd need a pretty strong imagination to call them domes. Vale, a ver si llegamos y a ver si es bonito. What do you hope to find here, Encontrar Zach? reliquias. You never did tell me what you were hoping to find in these ruins. I made a promise, a vow as a Technomancer that I'd find a way to contact Earth. So finding a beacon would mean... everything. Hell of a vow, Zach. Usually I only make promises I know I can keep, but I admire the persistence in the impossible. Though I'm not sure there's a beacon here, this dome doesn't look particularly important. These are remnants. Nothing but remnants of our ancestors. But these remnants are worth following if they lead to Earth. Is that what you're thinking, Zachariah? That's what I hope for. I can't blame your curiosity, but don't forget Mars. This is your home, our home, and we should make the best of it and avoid losing our heads in the stars. Vale. Vamos a ver el mapa. Vamos, que tengo que ir hasta el fondo. Y habrá bichos, seguramente. Bueno, puedo subir por aquí. Bueno, por aquí, seguro que puedo volver. O sea, cuando haya llegado, seguramente podemos bajar y regresar aquí. Y luego ir al coche. ¿Qué habrá aquí? ¿Habrá enemigos? No lo sé. ¿Estarán los de abundancia o los de aurora? Tampoco lo sé. ¿Habrá bichos feos? No lo sé. Lo vamos a comprobar. Vamos para allá. Bueno, ahí veo gente, ¿eh? ¿Y estos tíos? ¿De dónde coño salen? Vamos a darles. A ver si quieren preguntarme algo. No, no quieren preguntarme algo. Quieren pegarme. Joder. Muere. Ahí. Muérete ya, pesado. Y me das. Se los cobro. Está matando a mi amigo. Ahí. Dale. Ahí. Toma ya. Y el que queda, ya está. Andrew, me estás defraudando. Te regalo un brazo y te mueres todo el rato. Es que no hay manera, ¿eh? Contigo no hay manera. Vale. Dame algo. Francotirador. Un cofre. ¿Veis? Por ahí lo más seguro que me pueda tirar o algo para poder ver aquí y no tener que dar toda la vuelta otra vez. Pero ahora mismo la vuelta la vamos a tener que dar. Está más claro que el agua. Vale, seguimos. Aquí hay una puerta. Bueno, puedo ir por aquí. Vamos a ver qué hay. Un cofre.
Y una vista de lo que hay aquí. Hola, señores. Os he visto. O sea, que hay gente, hay gentucillo. Vale, estos ya están casi curados. Perfecto. Hola. Loco, no me venga a pegar justo cuando le voy a pegar yo a este. Ahí, pegando. Andrew, pega. A por ti ahora. Ahí, toma. Para ti. Hostia, mal que me den algo de su armadura, Tiene pinta de que es mejor que la que yo tengo. Vale, a por gordaco. ¡Ey, que no me matas! ¡No me lo mates! Toma, hostia. ¡Pobos! Ahora me defraudas tú. Estamos en un continuo defraude. Chatarres, dame armaduras, loco. Este no me da nada. Este de aquí me da suero. Ahí hay otro. Ahora cojo. Ábrete, sésamo. Suero, vale. ¿Y tú me das algo? No me dais nada. Sois unos putos tacaños. Vale, seguimos. Bueno, por aquí hay cosas, vale. Oye, por un lado, aquí hay una taquilla, ¿puedo abrirla? Dime que sí. No, de nivel 3. De nivel 3. Por aquí no hay nada, vale. Pero hay que mirarlo. Por si acaso. Aquí cofres. Vale. Cositas. Este lo podemos abrir y a ver qué hay dentro. A ver. Botas de 6. Botas de miliciano. Y guantes de aurora. Vale. La bota miliciano me la voy a poner yo, A ver. Para acá. Botas de miliciano. Vamos, que me piden más zona. Vale. Perfecto. ¿Y aquí qué puedo ponerle? Martillo de hierro, que ya el que yo tengo es mejor. Y este es mejor. Bueno, los guantes también puedo ponerle. A ver, loco, ¿para dónde es? Hacia aquí, ¿no? Sí, pues hacia aquí. Sí. Abrimos puerta. ¿Y habrá gentuza? ¿O están muertos? Aquí hay un muerto. ¿Por qué hay un muerto? Porque se ha hecho de 10 y se ha quemado. No, bichos feos, no, por favor. ¿Esto qué es? A darle, gente, a darle. Corta como veneno o algo. Me va a putear. Dale. Hostia, qué hostia pega, Me va a curar y todo, por si acaso. Pongo esto. Hay que darle. Ah, ya está muerto. Pero hay que darle. Vaya bicho. No más que voy con estos dos pedazos tíos que lo flipas. Dame las cosas, anda. Te voy a extraer hasta, vamos, si me dejas, te voy a extraer hasta el ojete. Dame. Que tiene 19 solo. Ya voy a tener 100 por lo menos. Ya este podía registrar, si no me equivoco. A ver. Coraza de miliciano. 18. Me la pongo. Me la pongo. Loco, no. Ahí. Coraza de miliciano. 18 y sin mejorar, loco. Es un poco fea, pero bueno. Que me
más podemos pedirle? Ya que estoy... ¿A quién? A este. Que creo que es la que tiene la peor. Le pongo esta. No, tiene la misma, Solo que esta está mejorada. Y los guantes son mejores los que yo llevo. Aunque se los tendría que mejorar. En una de estas que llegue, que esté cerca de un banco, lo mejoro todo. Pieza metálica. Y ahora ya sería... ¿Hacia dónde? Hacia allí. Vale, estamos a punto de subir. Eso mola. Vale, vamos a mirar por aquí a ver qué hay. Un cofre. This whole box is of odd stuff. It's like a museum exhibit and a looter's dream. But I still have no clue what these plates are for. They look denser than my former master. Vale. This whole box is of odd stuff. It's like a museum exhibit and a looter's dream. Ah, que no me dejan... No clue what these plates are for. No me dejan abrirlo. Simplemente saco esta conversación. Vale. Vamos a mirar por el otro lado. Ahí hay una taquilla y ahí no hay nadie, por lo menos. Aunque a lo mejor me sale un bicho otra vez. Un bicho feo. Vale, a ver qué hay por aquí. En principio nada. Puedo mirar por allí, ahí iré. Y puedo subir por acá. Vale, vamos a mirar por aquí. Un señor cofre. ¿Lo podré abrir? Yo creo que no. Oh sí, de nivel 1. Asaltador. Creo que hemos abierto no sé cuántas cajas. Creo que eran 100. Máscara de visor con gafas de visor. Bata de ingeniero. Y resistencia a electricidad. Vale. Perfecto. Vamos a mirar los demás cofres. This whole box is of odd stuff. It's like a museum exhibit. Que no me dejan abrirlas. Son mala gente. Necesitamos algo. Esta es lo mismo. Vale, pues seguimos adelante. Joder, me toca muchas narices ver un cofre que no me dejen abrirlo, Mucho. Mira, aquí hay un banco. Y aquí tenemos la super puerta, que solo podemos abrir con 2 Technomancer. Menos mal que me he venido contigo, Andrew. Menos mal. Me meto aquí. Y de la armadura... Aquí esta. ¿Qué le podemos poner, loco? Reducción del daño por veneno. Daño físico. Que aumenta la armadura 21, loco. Vale, pues esto mismo. Estaría bien una armadura que en vez de un hueco que tenga 3 y le pueda poner, yo que sé, hombreras, por ejemplo. Estaría muy bien. Pero por ahora solo he encontrado con un hueco. ¿Y qué más puedo tener por aquí? A ver, esto... Las botas no las puedo mejorar. Casco no se puede. De armas. Martillo y... No. Bueno, me podría quitar las cosas a los pavos para... Ah, no, mira. Si voy para allá... Vale. Vamos a mejorarle el tubo este. Daño 3. Vaya que sí. Daño 3. Aquí... El golpe del crítico 2. Porque el 3 no lo tengo, por lo que parece. No, es lo único que me falta. Hostia, daño 4. Vale, el golpe crítico 2. Venga. Y aquí le voy a poner otra de daño. Para que pegue hostias como panes. Vale. En armaduras. Esto está mejorado. Los pantalones... No. Los pantalones... Le vamos a poner algo. Daño físico. Hostia, no puedo. Metal de calidad. El 2 sí, ¿no? Pues el 2. Para que tenga algo, por lo menos. Y las botas no se puedan mejorar, seguramente. El casco tampoco. Vale, pasamos a povos. El povos... El casco no se puede mejorar. La armadura sí. La mejoramos. Joder. Ya me tengo que ir mucho para abajo,
Daño físico 1. Venga, algo es algo. Es lo que llevaba la armadura del otro. Por cierto, que eso teníamos que cambiar. Por cierto. Vale, lo que sí que puedo hacer es reciclar. O sea, reciclamos esto, por ejemplo, que me den cosas. Y la bata de ingeniero, venga. De aquí, esto reciclado. Dame cosas. De aquí, todo. Todo recicladito. Que me den cositas, cositas, cositas guapas. Cositas preciosas. Y así sí que le podemos poner cosas guapas, creo yo. Vale. De cascos tenemos esto. Esto no, esto prefiero guardármelo, por si acaso. Vamos a empezar. Armas. Este creo que estará aquí. Sí, la maza. Le falta 1 de daño. ¿Qué tiene? Prioridad de interrumpir, vale. Pues le vamos a meter daño. Solo tengo esto. Bueno, pues daño de nivel 1, aunque sea. Vale. En armaduras. Aquí, bueno, se lo voy a cambiar, ya que... Porque ahora sí, seguramente sí que podamos poner más cosas. Daño físico 3 le podemos poner, pues venga. Para ti. A 18 que subes. Vale, y lo demás creo que no se puede mejorar. Ah, no, esto sí, también. Pues venga. Daño físico 3 no puedo. El 2 tampoco. Pues mira, le pongo el 1 y a tomar viento. Para que tenga algo. Vale, potis. Puedo hacer potis. Muy pocas, pero bueno. Hago las que pueda. Y para adelante. Vale, pues ya los tengo mejorados. Pensaba que no podría hacerlo de esta manera. Vale, vamos a... Technomancer gate. Gonna need your help, Andrew. My help's what you'll get, buddy. Vale, ahora que la tengo, que tengo a Andrew, podemos abrir la puerta tranquilamente. Si no me lo hubiese traído, hubiese tenido que volver a por él. Hubiese sido muy divertido. Me dan inyecciones de todo. Vale, yo creo que hasta me están avisando. Están diciendo, ves con cuidado que aquí va a haber un bicharraco. Yo creo que me lo están diciendo, Y aquí hay suelo. Por lo que antes de entrar, porque esto es justo aquí, voy a guardar. Vamos a guardar la partida. Y así no me arriesgo tanto. A ver, aquí. Vale, de acuerdo. Ya le entramos. Andrew, échame una mano. Uy, ¿quién es? Zachariah Rogue in the flesh. Guess some rumors are true after all. Time to take out the trash. Kill them all. ¿Pero por qué? Loco, cúrate. ¡Loco! Me ha hecho daño eso. Me voy a curar. Un segundo. Loco. Loca, ¿qué haces? A por ti voy ahora. ¡Qué hostia me has dado! Jodido. Espera. Espérate. Vamos a darle. Loco, ¿qué hostias metes? Esa hostia que te mete yo. ¿Te ha gustado? Pues a mí sí. Toma. Y hemos subido. Angry rivalry with this Alan. He reminds me of someone. My own negative alter ego. Like Alan is yours. A shadowed reflection in a cracked mirror. He's not that poetic. He's just a piece of shit. Plain and simple. Now let's just go. ¿Qué? ¿Te piras? Dicen, yo me voy. Yo me voy de aquí. Vale, vamos a coger cositas. Este no tiene nada. Esta de ahí sí. A ver si me da algo bueno, coño. Suelo.
Vale, tenemos que coger esto de aquí, ¿no? This tablet's obviously ancient, but the text's undecipherable. This'll make for one hell of a translation job. Great Master Ian's the only one who could have read it. Maybe Dandolo's heard of another Technomancer who could, though. Vale. Tenemos que volver al vehículo. Pero aquí está nuestro amigo esperándonos. Me pregunto. Vale, se baja por ahí, por lo que entiendo. Pero aquí hay un cofre. Guantes de los primeros colonos. Ah, vale, es un objeto lila, por lo que parece. Vamos a seguir mirando. Ahí hay otro cofre, que no sé si puedo abrir porque está en rojo. Como sea nivel 3, es de nivel 3. Ya, todo lo que se venía. Déjame pasar, que estoy cabreado. Tengo que mejorar esa habilidad cuanto antes. A ver. Bueno, vale, pues terminamos de mejorar esto. Y ya lo próximo será mejorar la de guerrero. Ahí estamos. Perfecto. Nos vamos para abajo. Es por aquí, pero voy a mirar por aquí. Aunque no veo nada de primeras. Y de segundas. Bueno, hay un tío. Vale. Pensaba que a lo mejor decía registrar. Pues no, no lo dice. Bajamos por aquí y volvemos. El tío este ha huido. Y a mí me extraña que haya huido, ¿eh? Así, porque sí. No sé, lo veo raro. No vendrá ahora ni nada. Por aquí. Vale. Web. ¿O pasa algo? No, volvemos a Notice, según esto. Can't believe Alan was here. Talk about climbing the corporate ladder, right? That fucker's now the alpha Technomancer of abundance. How can he vouch for Victor, the man who caused the death of our great master? I knew Alan was ambitious, but to that extent? There will always be men who will sell out for phony rewards. Give him a medal, a pompous title, and he'll ask you where and when to turn in his mother. This infection of uncurbed greed happens even among mutants. Just look around. You've seen the pen. Some of the Guardians are mutants themselves. And they can be the harshest of them all, disciplining for the sake of breaking in their batons. You taught your rival a lesson. Now we should know better than to run after you. If I know Alan, it'll only get worse. At least we found some information, even if we can't read it. How's your ancient hieroglyphics, Zach? No, I can't. Nobody I know can, except Great Master Ian. It's a coded language that's nearly impossible to learn. Dandolo will find you a translator. Let's hope it's worth it, and not something boring, like a soup recipe. Una receta de sopa. Vale, gente. Lo vamos a ir dejando por aquí, que ya llevamos un ratejo. Quería completar lo del domo antes de cortar este capítulo. Y ya lo hemos completado. Así que lo dejamos por aquí. En el próximo vídeo iremos a hablar con Dandolo sobre el tema. A ver si los Technomancers ya han encontrado a los espías de la ASC. Y a ver qué más nos surge. Pero bueno, gente, lo dicho. Espero que os esté gustando. Ya sabéis, dadle like si queréis. Suscribiros si es que no lo estáis. Comentad todo lo que queráis. Compartid el vídeo si os ha gustado. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No.